Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Hoy comenzamos una serie expositiva nueva que se llama Apunta a Cristo. Hoy hemos cantado el coro, ¿no?, de la canción última, Muestra a Cristo. Podría haberle puesto ese título, pero ya es el de la canción. Pero cada vez que vayamos a determinadas páginas del Antiguo Testamento, historias que vamos a ir viendo, relatos, simbologías, vamos a ver cómo Dios, al hacer su palabra y al dar cada detalle de la historia del mundo, aún también del pueblo de Israel, apunta a un único centro de la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia apunta a Cristo. Lamentablemente, la iglesia del siglo XX y parte del siglo XXI, o quizás también mucho antes, pero especialmente en los últimos 125 años, podemos decir casi, las predicaciones en los púlpitos, especialmente de las historias bíblicas, de los personajes del Antiguo Testamento, se volvieron anecdóticas. Se volvieron que simplemente tenemos que imitar a esos personajes, tenemos que ser valientes, por ejemplo, como ese rey David que venció a Goliat, o debemos tener la paciencia de Job, etc. Simplemente extrayendo enseñanzas superficiales apuntadas a los personajes bíblicos y sin darse cuenta, o quizás ignorando a veces a sabiendas, de que todos esos personajes y todas las historias Dios las encadena para que apunten a algo mucho mayor, a su Hijo Jesucristo. Con la predicación expositiva, que es lo que rescata la reforma actual de la Iglesia, se vuelve a traer a Cristo en el centro de la Escritura, a Cristo en el centro de la predicación de los días domingos. Y cada historia que se ve es, ¿para qué? Para mostrar más de Cristo. Como introducción a esta serie, yo quisiera ponerle un ejemplo para que nos quede, ¿sí? Antes teníamos las luces de estas incandescentes que ustedes ven que están unidas y que si se apagaba uno, se apagaban todos. Pero vamos a poner un ejemplo más moderno que creo que va a valer. Hay luces que son como tiras de LED, ¿sí? Son foquitos muy pequeños, pero que iluminan mucho. Y que cuando se prenden todos, uno tiene una gran iluminación. Por lo menos se puede iluminar un espacio en una casa con una tira de LED. Pero con el tiempo, y muy con el tiempo, a veces fallan esos LED y se van apagando. Y yo lo he visto también, quizás por, no sé, algún mal uso que se le da, donde en esas tiras prenden algunas lucecitas. Prenden el 50%, cuando ya prende el 30% hay que cambiar todo, no sirve para nada. Pero lo ideal es que prenda el 100%, que se vea bien la iluminación, ¿sí? De la misma forma, en el Antiguo Testamento, tenemos 39 libros, 39 LEDs en esa tira, ¿sí? Si no lo leyeron a esos 39 libros, no van a poder conectar con Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces van a tener lucecitas encendidas solamente de aquellos libros que conocen. Aquel que leyó Génesis, leyó Éxodo, pero no sé, nunca leyó el profeta Zacarías, nunca leyó Daniel, ahí va a haber una luz apagada. Lo ideal es que tengamos todas esas luces encendidas, porque todas esas apuntan a revelar la gloria de Cristo. Entonces, vamos a ver a través de estos domingos 25 pasajes bíblicos principales, donde no vamos a tener una sola simbología. Y quiero que quizás podamos aprendernos una palabra técnica, porque ustedes lo van a encontrar en los escritos cristianos, en los escritos teológicos, en los libros. Esta palabra es tipología. ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, tenemos a Cristo que es el modelo, ¿sí? Que en teología se le llama el antitipo. Y todas las tipologías del Antiguo Testamento son tipos de Cristo. A veces son personas, a veces son lugares y a veces son partes, por ejemplo, como el templo. Hay tipologías, ¿sí?, que apuntan a Cristo. La Biblia lo llama en Hebreos como la sombra. O sea, Cristo proyecta su sombra en el Antiguo Testamento
Y nosotros tenemos que encontrar en cada pasaje que veamos esa sombra, la conexión con Cristo. Entonces esta serie va a ser una ayuda a ustedes en lo que se llama teología bíblica, a conectar el Antiguo Testamento con su antitipo, que es el Señor Jesucristo. Entonces cuando ustedes escuchen esa palabra tipología, antitipo, sin ser muy técnicos, pero se los quiero dar como dato, sepamos que estamos hablando de Cristo en el Nuevo Testamento con simbologías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es la forma de entender la Biblia, es la forma en que ustedes tienen que leer en su casa la Biblia. Aquí hemos leído el capítulo 3 de Génesis, pero yo asumo que ustedes ya saben el capítulo 1 y 2. Porque si no se sabe los primeros 3 capítulos de Génesis, no puedes entender el resto de la Biblia. Yo diría todo Génesis, pero los primeros 3 capítulos son esenciales. Y por razones de tiempo no hemos leído los 3, pero sí hemos leído el capítulo 3, que es el capítulo de ¿qué? De la caída. Es el capítulo donde sucede una tragedia que uno dice es para el ser humano, simplemente es una tragedia simplemente para Adán y Eva, es una tragedia para toda la creación. Dios le había advertido a Adán y Eva que tenían que obedecerlo. Se conoce como ese pacto de obras que Dios lo puso, diciendo, pueden comer de todo, de este árbol, del otro árbol, pueden comer incluso del árbol de la vida, no sé si lo vieron, está ahí en la lectura. Pero hay uno que no deben comer, ni siquiera tocarlo. Entonces, por las dudas, no se acerquen. Que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, para que se entienda esa palabra, el conocimiento del bien y del mal, los hombres quizás con el tiempo iban a llegar a un conocimiento de que el mal existía, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tomaban el atajo y comían del árbol, y lo hicieron, el árbol del conocimiento del bien y del mal? Es que iban a conocer el mal de manera personal. Dios conoce el bien y el mal. Los ángeles que no se rebelaron, como Satanás y sus demonios, conocen el bien y el mal, pero no de manera experimental. Dios es santo. Los ángeles son santos, habitan por eso en su presencia. El hombre era santo antes de caer. Podría haber conocido los conceptos del mal si con el tiempo iban aprendiendo de Dios, que le iba enseñando todas las cosas de la creación. Pero la serpiente que tomó ahí Satanás, y es una serpiente, quiero aclarar, literal, no es una simbología, ¿sí? O sea, tomó Satanás una serpiente literal. Sabemos que es más que una serpiente porque está Satanás detrás, hablando. Y lo que le propuso, como vemos, a Eva, primero, bueno, no vamos esto lo hemos hablado ya en mensajes anteriores por muchas cosas, a centrarnos en el diálogo, pero en el versículo 4 está ahí la mentira. Nunca había sido dicha una mentira en esa pequeña historia de la humanidad hasta que la serpiente habla y le dijo, si comen no van a morir, no moriréis. Y acá está la propuesta, el atajo de saber cosas independiente de Dios. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, en el sentido de conocer el bien y el mal, pero agrega algo más, algo que es muy chocante. Seréis como, no dice como Dios, dice seréis como dioses, porque Él se creía uno y se sigue creyendo uno. La Biblia le dice el Dios con minúscula de este siglo, pero él, el diablo, se cree Dios y no lo es. Y le propuso a los seres humanos, a Adán y Eva, a Eva primero, que pueden ser independientes del verdadero Dios y de esa forma se van a convertir en dioses. Nosotros sabemos que comieron, que pecaron, que cuando le preguntan al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Lo primero que le echa la culpa es, la mujer que creaste me dio de comer. Y cuando le preguntan a Eva, ¿qué has hecho? ¿Sí? Eva dice,
Y ahí dice una verdad. La serpiente me engañó. No dijo, me dijo, ya se dio cuenta que era un engaño. ¿Por qué? Porque estaban detrás de unas matas, cubiertos con un delantal de hojas de higuera que se habían fabricado ellos. Y eso es lo que provocó el pecado y provoca el pecado. Esconderte de Dios. Las personas les gustaría tener una religión así tipo Adán y Eva, escondidos, pero Dios dice, no, tienen que estar delante de mí. Y para estar delante de mí hay una sola forma, tienen que estar vestidos, pero no con lo que ustedes creen, sino con lo que yo doy. Y allí Dios tuvo que sacrificar un animal, sacarle la piel, ponérsela, y créanme que cuando le ponen esa piel, no hizo un proceso de talabartería, de curar el cuero, sino así, como las cortó, los puso. Habrán estado tibias, habrán estado con sangre, porque era parte de un sacrificio. Y allí estaban Adán y Eva, ahora, para recibir un juicio de Dios, cubierto de esas pieles de esos animales. Entonces vamos viendo en todo eso, ¿sí?, una simbología bíblica que ahora vamos a ver quizás brevemente parte por parte, pero nuestro centro va a ser Génesis 3:15, que dice, una vez que le dijo al hombre, espinas y cardos te va a producir la tierra, maldita será la tierra por tu causa. Una vez que le dijo a la mujer, vas a dar a luz con dolor. O sea, toda la creación trastornada. Ahí le dice, fíjense en qué, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es un castigo a la serpiente. La serpiente a nivel animal tuvo el juicio de decir, ahora te arrastrarás. Suponemos que antes o volaba, o caminaba, o estaba en un árbol, pero no enredada como la serpiente. Pero es una serpiente real. Porque si decimos que no es una serpiente real, Adán y Eva no es real, el árbol no es real, todo el escenario del jardín del Edén no es real. O sea, tengan cuidado con aquellos, aún cristianos o teólogos, que dicen que será solamente una simbología la serpiente. La serpiente es real. Satanás detrás de la serpiente es real. Y cuando Dios hace un juicio sobre la serpiente, vemos que hay como una simbología, ¿no? También en el sentido del juicio. Pero la serpiente es real. Ahora, esta parte sí tiene un trasfondo espiritual. Y es más profunda, porque dice así, y pondré, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El calcañar, ¿qué parte es del ser humano? El talón. ¿Sí? El talón, bien. Ese versículo, ¿qué es? ¿Una maldición? En cierta forma sí. Pero dice que la cabeza de la serpiente va a ser aplastada, porque va a ser herida. O sea que es una promesa de juicio, que si la serpiente es herida y aplastada, la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer va a tener victoria sobre la serpiente. En ese momento, ¿de quién fue la victoria parcial? De la serpiente. Pero en un futuro dice, esto se va a revertir. Esa serpiente que mordió con su veneno mortal y que allí estuvo el pecado en nosotros, en toda la raza humana, va a venir alguien que va a poner fin a esto. O sea que también podemos decir es una promesa. En medio de una maldición es raro, es una pequeña buena noticia en medio de malas noticias. Y esto también tiene un nombre técnico que le dan los escritores que se llama el protoevangelio. Ustedes conocen la palabra prototipo. Un prototipo es, vos haces algo y después sacás como una copia o una serie de, digamos, de cosas iguales al prototipo primigenio. O sea, y acá se le dice el protoevangelio porque es como una partecita del evangelio. Es el primer anuncio de una buena noticia. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Uno dice, pero no veo la buena noticia en Génesis 3:15. Está ahí. La buena noticia es esta. Te herirá en la cabeza. Esa es la buena noticia. No sé si lo habrán entendido muchas personas en la antigüedad, pero nosotros a la luz de toda la Biblia lo entendemos perfectamente. De que había, en medio de todos los juicios de que será maldita la tierra y todo lo que le dijo al hombre y a la mujer, todo lo que le dijo Dios,
Y todo lo que dice ahora serpiente y también obviamente a Satanás, dice, Satanás llegará a su fin, porque su cabeza será aplastada. Ahí ya es figurado, ¿sí? Ahí ya no es la serpiente, o sea, no es la promesa de que la descendencia de la mujer va a pisar serpientes de verdad, ¿sí? Si no estaríamos hollando serpientes, como hacen algunas sectas, pero sino que es simbólico y espiritual. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Bueno, vamos a ir viendo algunas simbologías bíblicas. Vamos a ver brevemente 4. 3 breves y una que es el que aplasta la cabeza de la serpiente de manera, podemos decir, más explicada. Vamos a la primera simbología. Tenemos a Adán. ¿Adán es una simbología de Cristo? La Biblia nos dice que sí. De hecho, la palabra tipo sale de esa simbología. Nosotros podemos ver en Romanos 5:14 que está esa simbología, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido Adán no es una simbología y en qué sentido sí lo es? Bueno, algunos se podrá estar pensando, pero si Adán pecó, ¿no puede ser una simbología de Cristo? Por supuesto que no. Adán falló. Adán, si bien le echó la culpa a la mujer, él como cabeza de su esposa fue el responsable delante de Dios. Dios llama primero ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? A Adán. A los matrimonios aquí le digo, ¿quién es el responsable? El Adán de la familia. Dios hace responsable al hombre. A la mujer también, pero en ese orden, al hombre y la mujer. Bueno, en paréntesis. Adán no es una simbología de Cristo en el sentido de su caída y de su rebeldía, pero sí es una simbología del Cristo en su sentido de creación. Dios creó al hombre y el ser humano se compone de un cuerpo formado de esta tierra y un espíritu que fue soplado por Dios y que lleva su imagen. Cuando Cristo, la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, encarna, y ahí tenemos la persona de Jesucristo, esa segunda persona de la Trinidad se une con una perfecta humanidad dada por el Espíritu Santo, y es diferente, podemos decir, a nosotros, porque cuando nosotros nacemos, ¿qué traemos dentro nuestro? El pecado. Adán, cuando Dios lo creó, no traía el pecado. Y cuando Dios, por medio de su Espíritu, da la parte humana de Jesucristo y se une con su divinidad, y tenemos a ese niño en Belén, que es verdadero Dios y verdadero hombre, humanamente hablando, en su humanidad también era sin pecado. Por lo tanto, ¿cómo era? Como el segundo Adán. El primer Adán fue en el Edén. Y el segundo Adán, que ahora es Dios viniendo a través de su Hijo, que es Dios, es este segundo Adán, pero que tienen diferencias. O sea, tienen similitudes. Los dos no tenían pecado, pero el primer Adán cayó en pecado. Ahora, el segundo Adán, nos dice el libro de Hebreos, que fue tentado, igual que nosotros, ¿pero qué? Pero sin pecado. Por eso el diablo se ocupó de toda la vida de Cristo para hacerlo caer. Dijo el diablo, si yo pude hacer caer a Adán, también puedo hacer caer al Hijo de Dios encarnado, porque todavía, a pesar de que es Dios, también tiene una parte humana, y el diablo sabe mucho de hacer caer al ser humano. Lo intentó, nosotros vemos en el desierto, con una tentación que después que Jesús lo resistió y venció, el diablo dice que se apartó por un tiempo. ¿Por qué? Porque después iba a volver. Después Jesús dice, yo veo a Satanás caer como un rayo del cielo. Estaba haciendo todo lo posible. Todo lo posible ¿para qué? Para hacer fracasar al segundo Adán, que era Cristo. Pero gracias a Dios y gloria a Él, que nuestro segundo Adán no falló. Y que lo que el diablo creía que era una debilidad en la cruz, con su calcañar herido, con su talón sangrante perforado por los clavos, en realidad eso fue la victoria sobre Satanás. Al decir Jesucristo consumado es, vamos a ver, venció a Satanás. Pero entonces tenemos esta primera tipología, el segundo Adán, el primer Adán. Y lo tenemos ahí en Génesis.
Vamos brevemente a la segunda tipología, porque nos vamos a enfocar en la cuarta, ¿sí? La túnica de pieles que dije recién en el versículo 21. El sacrificio era necesario para cubrir el pecado. O sea, Dios les demostró a Adán y Eva que su pecado lo separa de Dios, pero para estar delante de Él y que Él pueda hablarle, aunque sea para juicio en ese momento, tenían que estar vestidos. ¿Y vestidos con qué? Con la piel del sacrificio, con algo que murió. Y luego eso se fue extendiendo, ese concepto de muerte para perdón de pecados, a los hijos de Adán. Porque ustedes recuerdan que Abel, ¿qué ofreció? Un cordero. Pero Caín ya tuvo otras ideas, ¿no? A través del tiempo la ley no habían dicho sacrifiquen cordero. Pero lo vemos a muchos personajes bíblicos a invocar el nombre de Jehová, a sacrificar corderos. Lo vemos a Noé sacrificando. Es porque ya Dios puso cuál es el parámetro. Para que el hombre vuelva a vivir, porque ahora quedó muerto en sus pecados, como nos dice en el Nuevo Testamento, muerto en sus delitos y pecados, una vida por una vida, una sustitución, una vida por una vida. Entonces, la simbología de Cristo está en esa piel de animal, porque Él iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista lo presenta en comunidad a Cristo, dice, Él es el Cordero. Y la Biblia nos dice que este Cordero fue escogido desde antes de que Dios creara este mundo, en la eternidad. Y Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, Él, podemos decir, y ahí ya no es literal, porque Adán y Eva se vistieron con túnicas literales de animales, Cristo viste de justicia a los que creen en Él. Su vida justa es lo que nos viste para que vos o yo, como pecador, podamos estar en la presencia de Dios. Si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, si hemos sido justificados por esa fe que cree en el Hijo de Dios como el sustituto, la persona que murió en mi lugar, estamos vestidos de Cristo. Ninguna persona se va a poder presentar delante de Dios sin esta vestidura. Va a estar delante de Dios el día del juicio final, pero para ser condenado, para que Dios lo quite de su presencia. Va a ser como ese Adán y Eva escondido, que ahora está delante de Dios, pero quiere justificarse cubriéndose con hojas de higuera. Toda persona que quiera acercarse a Dios en sus propias obras son esas hojas de higuera. Toda persona que quiere presentarse de Dios diciendo soy una persona buena, trato de hacerlo mejor. Y si le preguntás a muchos evangélicos hoy en día cómo llegar al cielo, te van a decir a través de buenas obras, igual que los católicos. Y Dios dice, esta vestidura no sirve. Como le dijo a Adán y Eva, sus delantales que cosieron no sirven. Tienen que estar vestidos de Cristo. Simbología a través de la piel de los animales. Tenemos una tercera simbología en el jardín del Edén. Ya hemos visto a Adán, segundo Adán es Cristo, hemos visto la piel de los animales, y estaba allí el árbol de la vida, que se habla muy poco a veces del árbol de la vida, es como que se lo pasa por alto. Pero el hombre tenía acceso al árbol de la vida. Ahora la Escritura nos dice, aquí en Génesis, que en esa... Cuando Dios habla en plural es porque es una Trinidad, no está charlando con los ángeles, como dice el versículo 22. Y aquí el hombre es uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué pasaba si esos pecadores Dios les dejaba acceso al árbol de la vida? ¿Qué pasaba? Iban a perpetuar su pecado por toda la eternidad. Una cosa, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No es eso lo que quiere el hombre, hermanos? Hay personas que niegan a Dios. Hay personas que dicen, Dios no existe, soy ateo. Pero hay otras personas que son religiosas y dicen, yo quiero ir al cielo. Yo cuando me muera, no quiero ir al infierno. Pero también quiero vivir una vida de pecado, sin santidad.
no me gustan las cosas de Dios y de Cristo. Entonces quiero buscar una religión intermedia donde sea, podemos decir, mitad y mitad. Hay una persona en la puerta. Donde sea mitad y mitad. Donde yo pueda adorar a Dios, pero que conserve mi pecado. ¿Sí? ¿Cuántas personas conocen así? Que se ocultan en la multitud de una iglesia, ¿sí? Donde cantan, adoran supuestamente, pero cuando te acercás a esa persona y le decís cómo está su vida con Dios, cuando pones el dedo y ves si realmente tuvo un arrepentimiento sincero, si abandonó sus pecados y fue a Cristo, te vas a dar cuenta que la persona sigue abrazada a sus pecados. Es como el hombre pecador queriendo comer del fruto del árbol de la vida para vivir para siempre. O sea, no quiere ir al infierno, quiere vivir para siempre, pero con pecado. Y Dios dice, eso no es compatible. Eso no puede ser. Sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y si Dios no limpia a un hombre a través de Jesucristo, ese hombre no puede estar en su presencia nunca. Irá al infierno. Pero acá está la bondad de Dios. Hay un acceso a la vida eterna, pero ese acceso es Jesucristo. Hay mucha gente que quiere la vida eterna sin Jesucristo y eso no puede ser. Pero algunas iglesias se lo dan, ¿eh? Algunos se lo dan. Sé una persona cristiana, te decimos que sos cristiano, te bautizamos al segundo domingo que venís, hacemos una membresía express, no examinamos tu vida, viví en tu pecado, mientras vos ofrendes y alabes a Dios está todo bien. Esa forma es la que certifica que muchos vayan al infierno creyendo que son cristianos. Le dan el acceso al árbol de la vida, aunque no se lo dan porque no puede ser, y las personas viven así. Ahora, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del Edén. Y por las dudas, puso un ángel con una espada encendida, cosa que si se acercaban, morías. Tenemos la simbología del árbol de la vida que se presenta nuevamente en Apocalipsis. No podemos desarrollarlo por la extensión, pero la Biblia nos muestra que el árbol de la vida aparece en el primer libro de la Biblia y aparece en el último libro de la Biblia, ¿sí? Donde aparece simbolizando una nueva creación y la vida eterna en Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. Es una simbología de Él en el Edén. Es la realidad de Él en el Apocalipsis, que Él consumará todas las cosas. Y solamente la iglesia podrá estar en presencia de Dios y comer de este árbol de la vida, por así decirlo figuradamente, porque Jesucristo venció. El árbol de la vida, por supuesto, en Edén era un árbol de verdad, ¿sí? Como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero apuntaba a una realidad, a una tipología, apuntaba a Cristo. Desde Génesis a Cristo y desde Apocalipsis a Cristo, nuevamente el árbol de la vida. Vamos a la cuarta, que es el punto principal del mensaje de hoy, porque es el que aplasta la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15, como dijimos en ese protoevangelio, vamos a tenerlo en vista este versículo de nuevo, ¿sí? Que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a detenernos ahí. Hay primero en plural 2 simientes. Creo que ahora sí pueden poner un poco más el aire, ¿no? Más fuerte. Está haciendo calor. Hay 2 simientes. ¿Y qué son simientes? Son 2 descendencias. Ahora, ¿cómo una mujer puede tener descendencias? Es obvio, teniendo hijos y multiplicándose los hijos. Ahora, entendemos que la simiente o la descendencia de la mujer, podemos decir, es la humanidad. Pero la descendencia de la serpiente, ¿qué es eso de la descendencia de una serpiente? ¿Cómo una serpiente puede tener descendientes? Bueno, aquí es en sentido figurado. Entiendan esto. Todos los seres humanos llegaron a ser pecadores. Todos, sin excepción. Adán y Eva
Caín, Abel y todos los que vinieron después de ellos dos. Después de Abel viene Set. Ahora, imagínense cómo es esto de las dos simientes. Nosotros sabemos que espiritualmente la simiente de la mujer, hablando en plural, van a estar, y esto es difícil lo que voy a decir, pero traten de comprenderlo. Esa descendencia en plural contra la descendencia de la serpiente, esa descendencia en plural son las personas que Cristo iba a salvar o que ya escogió desde antes de la eternidad. Aún no había venido Cristo, estaba la promesa en el protoevangelio, Génesis 3:15. Pero esa descendencia está detrás de Cristo, que es la simiente o la semilla en singular. Y esa es la que pisa la cabeza de la serpiente. Pero todos los que se identifican con la simiente en singular, todo ese plural, ¿quién es? Los que creen en Jesús. Del Antiguo Testamento que creyeron en esta promesa, supuestamente Adán y Eva creyeron en esta promesa, porque una de las cosas que hizo Adán a su mujer, que le había dicho Isha, varona, ¿se recuerdan? Ahora dice Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes, porque dice, yo quiero identificarme con la promesa de Génesis 3:15 en que ella va a ser la que va a traer la simiente que va a solucionar el problema, que es el Mesías. Si Adán y Eva fueron al cielo, pensamos que sí, porque cuando fueron teniendo sus hijos, tuvieron una relación con Dios cuando tuvo a Set después que murió Abel. Pero ahora fíjense en qué pasó con estas dos, con Caín y Abel. Ahí están las dos descendencias de la serpiente. Una que adoraba a Dios, uno que entendía que era un pecador y que necesitaba ofrecer un sacrificio. Ese era Abel. Y Abel entiende que por medio de la muerte, si bien él se dedicaba a la ganadería, Caín podría haber comprado a su hermano también un cordero y sacrificado, pero trajo el fruto de la tierra, trajo sus obras. Y cuando Dios dijo, no, yo acepto solamente el cordero, que es símbolo de Cristo, se enojó con su hermano, agarró una piedra y lo mató. Y ahí vemos la enemistad entre las dos simientes. Pondré enemistad. Vuelvo a decir, los dos eran pecadores, pero uno se identificaba con Cristo. El otro quería ganar la simpatía de Dios por medio de sus obras. No podía. Cuando se tiene a Set, el que viene en lugar de Abel, ¿sí? La descendencia de Set, según se dice, estuvo en un espacio de tierra. No sabemos exactamente, algunos dicen que en zonas más altas. Y la descendencia de Caín, que empezó a formar un pueblo, y ustedes saben que se casaban entre hermanos, de ahí salían los pueblos, pero imagínense que en 900 años se puede multiplicar muchísimas personas, casi 1 milenio vivían, poco menos, pero Adán vivió casi 1 milenio, Matusalén también. Entonces, ahí había un pueblo donde a partir de Set dice que los hombres se empezaron a llamar del nombre de Jehová. Génesis 6:2, y después quería leerlo. Se empezaron como a llamar del nombre de Jehová. Invocaban a Dios, adoraban a Dios. Quizás el séptimo día, se juntaban y adoraban a Dios. No había ley que dijera un mandamiento, pero ellos empezaron a llamar a Dios. Y créanme que los de Caín no les interesaba a Dios. No les interesaba en nada, solamente les interesaba vivir. Póngame una marca en la frente para que no me mate nadie. Vivir fuera de Dios. Y pasó una cosa, podemos decir, en Génesis 6:2 está, no de que se llamaron el nombre de Jehová, sino que está que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Yo les digo esto también para que entendamos estas fábulas que se escuchan en las iglesias, en las librerías cristianas, donde dicen que esos gigantes que nacieron de los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran demonios que encarnaron. Otros dicen, no, eran ángeles rebeldes, también, que encarnaron. No, los ángeles ni los demonios pueden encarnar. El Hijo de Dios encarnó, pero ellos no. Ellos no pueden y Dios les concede eso. Cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se casaron, lo que está diciendo es que sigue la lucha entre las dos simientes. Aquellos que adoraban a Dios
y aquellos que estaban apartados de Dios, que eran de la descendencia de Caín, donde la Biblia no les dice los caínitas, sino que le dice los hijos de los hombres. Ahora, fíjense, Caín le partió la cabeza a su hermano con una piedra. Es algo muy obvio, es algo muy burdo. Pero acá hay una seducción de las hijas de Caín a el pueblo de Set. Seguramente el intercambio fue mixto, hombres y mujeres, ¿no? Entonces se dan cuenta que la enemistad de la descendencia de la serpiente con la descendencia de la mujer, la descendencia de los que se alinean con Satanás, de los que se alinean con Cristo, esa lucha no siempre es agresiva, sino que a veces puede ser seductora. Esto pasó en el Antiguo Testamento, pasó en la historia de la iglesia, que una de las mejores estrategias de Satanás no es perseguir a la iglesia, sino seducir a la iglesia. La Biblia lo da eso como un hecho que pasó en Génesis 6, que fue lamentable, y que eso ocasionó que lo que bien que había comenzado Set ahora no tan bien. Y que los hombres que se invocaban el nombre de Jehová ahora son muy poquitos, hasta que llega Noé, que será la historia que viene. Por eso la Biblia muestra la genealogía de Set, para hacernos ver que llega hasta Noé, para hacernos ver que es la descendencia de la mujer. Nos hace ver la misma genealogía de Jesús en Mateo, que fue de Adán, que fue de Dios, pasando por Noé, obviamente, pero pasando por Set. O sea, Dios conserva una línea como un hilo rojo a través de todas las generaciones. A veces era con mucho pueblo, con menos pueblo, a veces puede ser con pocas personas. Vuelve a crecer el pueblo, vuelve a haber pocas personas, hasta que llega al final de esa línea la semilla o simiente en singular. O sea, todas estas semillas en plural, la simiente de la mujer que Dios fue guardando en su gracia. Recuerden esto, no eran personas mejores. Noé tenía pecado, pero Dios lo guardó para sí. Enoc, que fue traspuesto y se lo llevó Dios, tenía pecado, pero Dios lo guardó para sí. El único que no tuvo pecado es el final de esa línea roja que yo digo, que es Jesucristo. Entonces se dan cuenta que estas dos descendencias, que la descendencia, digamos, salva, es por gracia de Dios, y la descendencia que se alinea con Satanás va a ir a la condenación, se refleja en toda la Biblia. Vamos a ir viendo a Abraham, que tiene un hijo que se llama Ismael y un hijo que se llama Isaac. ¿Quién perseguía a quién? Ismael perseguía a Isaac. Aún Isaac tiene dos hijos, uno que se llama Jacob, otro que se llama Esaú. ¿Y cómo se llevaban? Combatían, aún del vientre de su madre. Dios escoge y forma ese pueblo Israel. Y tenemos otro pueblo, los egipcios, que los esclavizó. Y tenemos un Israel a través de la historia que se enfrenta a otras descendencias y otros pueblos. Tenemos que Israel es partido dentro del mismo Israel en dos reinos. Y tenemos en el libro de Reyes, reyes que hicieron la voluntad de Dios y reyes que hicieron conforme a sus padres que no conocían a Dios. Entonces, toda la historia de la Biblia son esas dos descendencias, ¿la ven? Toda la historia de la Biblia es la descendencia de la mujer, salvada por gracia por Cristo, que vendría al fin de los tiempos y culminaría aplastando la cabeza de la serpiente. Y la otra es la descendencia de la serpiente, que se alinea con el pecado, que se alinea con Satanás y que no quiere saber nada con Dios. Y después de Cristo, sigue esa descendencia. ¿Y cuál es? Visiblemente, la iglesia. Y Satanás, el mundo. Vamos a concentrarnos en la simiente en singular. Vino, nació tanto de la línea de María, por esa descendencia que pasa por David, era crucial que pase por David. José, que no tuvo participación, ¿no es cierto?, pero que era su padrastro, también su descendencia, para que sea legalmente al pueblo de Israel, pasa por David. Y se dan cuenta por qué Dios se ocupa de las genealogías, que no es una lectura aburrida,
sino que es para asegurar lo que dice Génesis 3:15, la lucha de las descendencias. Ahora, en la cruz, Jesucristo dijo unas últimas palabras. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús sobre la cruz? Hoy lo habíamos repasado un poco en la confesión de fe con los chicos aquí. Consumado es. Es como que esa última palabra de la cruz viene a cerrar toda la vida de Jesucristo, santa, sin pecado, venciendo al pecado, porque cuando dijo consumado es, venció al pecado en la cruz. Y cuando dijo consumado es, ocurrieron varias cosas. La tierra tembló, las piedras se hundieron, el velo del templo se partió, se tuvo acceso a la presencia de Dios, otra simbología que después vamos a ver más adelante. Jesús murió, fue descolgado en la cruz. Yo me pregunto, ¿qué pensaba Satanás en medio de eso? Y sus demonios. No creo que hayan celebrado. De alguna forma, Dios los hizo conscientes de que los enjuició a todos. Que en ese momento que dijo consumado es, pisó la cabeza de la serpiente. Simbolizada en Satanás, simbolizada en la muerte, el pecado y todo lo malo, pero especialmente Satanás. O sea que Satanás no tenía más nada que hacer. Fue derrotado en la cruz. Y el sello de la derrota fue que al tercer día resucitó. Y más, se apareció. Y más, ascendió. Y es más, está hoy a la diestra de Dios, sentado, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Uno dice, pero si pisó la cabeza de Satanás, ¿por qué está activo hoy? Bueno, él ya fue derrotado. Dios apretó un cronómetro. A Satanás le queda poco tiempo. Y como sabe que le queda poco tiempo, trata de engañar a todo lo que él puede. Es incrédulo a las profecías de Dios, cree que va a salir con la suya, como creyó toda su vida y existencia. Pero lo cierto es que Satanás está derrotado. Solamente falta que Dios ponga al estrado de los pies de Cristo, como dice el Salmo, a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. La victoria está ganada, solamente van cayendo como fichas de dominó, hasta que todo quede completo en su segunda venida. Vamos a llegar a una aplicación práctica y final de nuestro mensaje del día de hoy. Hoy hemos visto una introducción de lo que es la tipología, hemos visto lo que es el protoevangelio, hemos visto que Adán es un tipo de Cristo, no en su pecado, sino en que fue creado como el primer hombre, pero el segundo Adán venció al pecado, venció a la muerte, venció a la cruz, venció a Satanás. Hemos visto otra tipología, ¿no es cierto?, en la piel de los animales con las cuales fueron vestidos Adán y Eva, el cual apuntaba al sacrificio de aquel Cordero de Dios que iba a venir al mundo a morir por su pueblo. Hemos visto otra tipología en el árbol de la vida que inicia en Génesis y culmina en Apocalipsis, representando que solamente a través de Cristo hay acceso a la vida y sin santidad nadie verá a Dios. Y vemos en la cuarta simbología que el que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿quién es? El Señor Jesucristo, su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. Ahora, para que eso no sea un estudio bíblico simplemente, este es un mensaje positivo, tenemos una aplicación para nosotros. Tenemos algo que uniendo todas esas historias pueden traernos luz, como el que une las lamparitas, ¿no es cierto? Y los invito a que podamos leer un último versículo. Romanos 16, capítulo 16, 19 al 20. Y con esto conectamos Génesis 3:15. Con esta, podemos conectarlo con muchas más, pero vamos a conectarlo con esta ilustración, con este pasaje bíblico de Romanos 16, 19 al 20. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo por vosotros. Acá viene una cosa importante. Más quiero que seáis sabios para el bien y sencillos para el mal. Santidad. Santidad. 20. Y el Dios de paz
quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Es la despedida, la carta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta despedida que da el apóstol Pablo, un poco un epílogo, a los romanos, ¿sí? El que nos deja a nosotros. ¿Cómo que Satanás aplastará, nosotros aplastaremos a Satanás debajo de nuestros pies? Miren que muchas iglesias creen esto, ¿no? Que están reprendiendo al diablo desde que comienzan la reunión hasta que acaban. En vez de convertirse en un culto a Dios, se convierte en un exorcismo. No es eso. No es eso. Es lamentable ese hecho. Quiera Dios librar a esas almas de ese engaño. ¿Qué significa? Que debajo de nuestros pies será aplastado Satanás. Nosotros no tenemos victoria nosotros mismos, hermanos. Nosotros no somos capaces ni de aplastar una lagartija. No somos capaces de aplastar nada. Es más, Satanás podría aplastarnos como meros insectos. Pero no está concedido que lo haga. Porque nos hemos identificado con aquel que sí aplastó la cabeza de la serpiente. Estamos identificados con Cristo. Y a través de la victoria de Cristo, Dios le concede a su iglesia lo mismo que Él hizo. La iglesia, su esposa, va a hacer lo mismo. Aplastará la cabeza de la serpiente. Hermano, no quiero ser muy extenso, pero si uno ve la historia de la iglesia, de Jesucristo para nuestros días, si uno ve cómo la iglesia quiso ser exterminada, cómo Satanás quiso exterminar a la iglesia, persiguiéndola a través del imperio romano, quemándolos vivos, echándolo a los leones en el Coliseo. Y después de 3 siglos de persecución, el cristianismo triunfa por medio de un emperador que dice, ahora todos somos cristianos, o por lo menos esa será la religión del imperio. Nuevamente pisando la iglesia la cabeza de Satanás. Cómo a través de la Iglesia Católica durante 10 siglos casi, o 9, se fue volviendo más oscuro, pasando por la era medieval, muy oscuro, hasta que llega el siglo XVI, llega Martín Lutero y llegan muchos otros hombres de Dios, y nuevamente la luz nace. Y el dominio católico, ese tirano dominio católico, llega a su fin también en muchas naciones de Europa. Y nuevamente la Iglesia pisa la cabeza de Satanás. Cómo después del siglo XVI el hombre quiso hacerse más sabio de Dios en un periodo llamado Ilustración, y después llegan las guerras mundiales y dicen, ¿de qué sirvió todo saber tanto si el hombre se mata como animal? Pero salieron los grandes despertares de la iglesia, predicando el Evangelio en el siglo XVIII, en el siglo XIX. El siglo XX también fue un siglo de victoria y engaños, pero Satanás, la serpiente y su descendencia sedujeron a la iglesia a través de muchas doctrinas extrañas. La multiplicación de doctrinas extrañas fue el siglo XX. Y cuando dicen, bueno, está todo perdido, ya no tengo ninguna iglesia donde ir, todos predican más o menos igual y todos están en el mismo engaño y es una variación uno de otro. Dios trae en el siglo XXI una nueva reforma. Espiritual, ya no nacional, no luchamos como en el siglo XVI, pero la iglesia sigue avanzando y nuevamente sigue pisando la cabeza de Satanás. Yo me pregunto en esta ciudad para terminar, la misión que tenemos, la promesa hecha a los romanos es para nosotros la promesa. No hacemos guerra espiritual ridícula como hacen otros, pero sí nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra y por medio de esa identificación con Cristo pisamos la cabeza de Satanás. ¿A qué? Trayendo almas que puedan escuchar el Evangelio. Dios trayendo almas, la iglesia predicando el Evangelio, y esa es la forma en que hasta el fin de los tiempos vamos a seguir. ¿Puede venir persecuciones? No se los aseguro, hermano, pero puede ser. ¿Pueden venir tiempos difíciles? Sí. Pero aquel que pisó la cabeza de la serpiente va a estar siempre con nosotros y la victoria es nuestra. Que el Señor nos bendiga. Amén.